La clase pasada vimos qué es un turista. Hablamos de que un turista es aquella persona que se desplaza de un lugar a otro, lo hace en su tiempo de descanso y sin fines lucrativos, es decir, cuando él tiene su periodo o tiempo de vacaciones, este viaja de un lugar a otro, va, disfruta, conoce y no le pagan por viajar, no le pagan por conocer, porque lo hace meramente por placer. Este es un turista. Un turista puede ser nacional, como también puede ser extranjero. Ahora, hay diferentes tipos de turistas y estos van a, pues, a hacer uso de los productos y servicios complementarios según sea el carácter de viaje que ellos retomen. Hablamos de que hay un turista de tipo independiente. Dijimos que un turista independiente es aquel que decide viajar por sí solo. Él organiza lo que es su transporte, hospedaje, alimentación, visita a sitios turísticos, no hace uso de ninguna empresa ni de un profesional en el ámbito del turismo, puesto que este va viajando y va descubriendo todo su alrededor. En sí, su viaje, en algunos casos, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de viajar solo o viajar acompañado. En algunos casos los costos minimizan, pero en otros se elevan, puesto que como solo es él o ella quien está viajando y se está moviendo de un lugar a otro, pues esto puede generar y repercutir en costos mayores. Es el primero, turista independiente. También hablamos de un turista incidental, que es aquel que su fin primordial no era hacer turismo, sino viajó por un tema de negocios, de trabajo, a una capacitación, a un seminario, una charla, y en su tiempo de esa capacitación o ese tiempo de trabajo, pues se dio el momento de que él pudiera descansar y él decide aprovechar y conocer la región. Cuando hace esto es conocido como turista incidental, pero repito, su fin primordial no era hacer turismo, sino era ajeno al turismo, pero se dio esa situación y la aprovechó. Los turistas en grupo son aquellos que viajan a través de agencias de viajes, de tour operadores o de guías de turismo, quienes son encargados de armarles un paquete turístico. Dije que un paquete turístico está conformado por los productos y servicios que estos consumirán durante el tiempo de estadía o el tiempo que dure el viaje. El paquete incluye hospedaje, alimentación, transporte, ingreso a sitios turísticos y los servicios o productos complementarios que los turistas realicen, pues corre por cuenta personal. Entonces hay tres tipos de turistas que podemos ver: independientes, incidentes y turistas en grupo. Cuando el turista viaja en grupo es porque él tiene cierta inseguridad, es decir, no se siente tan cómodo y hay muchas preguntas que se hace y piensa pues que su viaje no estará acorde a sus necesidades o que en el desarrollo del mismo o sucederá alguna situación de riesgo. Por lo tanto, este turista prefiere entonces viajar a través de grupos, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemáticas y tener ese temor en sí y sentirse cómodo y seguro. Cuando el turista hace este tipo de preguntas, las más comunes que él se realiza son: ¿qué pasa si mi avión se atrasa? Nunca he estado aquí, tengo miedo de perderme. No entiendo nada del menú, no tengo idea qué es. Y se pregunta, ¿qué es lo que voy a comer? No sé el idioma y pregunta, ¿cómo podré darme a entender y sabré lo que me dicen si no entiendo más que el español? Son algunas de las interrogantes que los turistas se hacen y por ello deciden viajar en grupos. Y ahí tenemos algunas otras interrogantes. Por cuestiones de tiempo vamos a avanzar en nuestro contenido, pero recuerde, usted tiene su material, ingresa al link y tendrá acceso a este material. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de viajar con compañía, sin compañía y qué, pues, qué podemos recibir a través de viajar con compañía? Mucha gente viaja sola porque no tiene a nadie que le acompañe. En esos casos, el viaje puede convertirse en una experiencia de gran soledad. En cambio, si una persona viaja si una persona sola viaja dentro de un grupo, puede compartir con los demás sus alegrías y ser partícipe de su
regocijo a la vez que comparte sus experiencias con otros. En grupo, una persona que viaja sola hace amistades. Esta es una de las ventajas que podemos ver. Imagine, usted decide retomar o emprender un viaje hacia Izabal y lo hace solo. No va nadie con usted, un amigo, un familiar, no va nadie, usted va solito. De igual manera va a la estación de buses, toma su autobús y se dispersa por el territorio. Claro, usted va a disfrutar, pero no va a ser lo mismo que viajar con personas que le motiven, que disfruten del viaje juntamente con usted. Puede viajar solo, es decir, sin ningún familiar, pero hacerse acompañar de otro grupo de turistas. Y entonces su viaje podrá ser más ameno, podrá conocer nuevas personas, nuevas culturas, podrá dar a conocer también su personalidad, hacer nuevas amistades y que ese viaje a dejar de ser un viaje solo, sin sentido, pues pase a ser una aventura que tenga usted para contar más adelante. Esa es una de las ventajas que podemos encontrar al viajar solos, ventajas y desventajas, ¿verdad? La desventaja es que viajando solos el viaje es aburrido, no tenemos con quién hablar, a no ser que nos hagamos amigos ahí de alguien, pero solo va a ser en el lugar ocasional, pero al viajar en compañía pues se vuelve más armónico ese viaje. Otra de las ventajas y desventajas que podemos ver, la seguridad. El viaje en grupo es más seguro. Viajar en una ciudad o región que se desconoce, particularmente si vas solo, puede ser peligroso y algunas veces una amenaza a la vida misma. El viaje en grupo es más seguro, menos peligroso, aunque también puede afrontar riesgos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver el tema de seguridad turística, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Existen diversos tipos de seguridad. Los países tienen que tener políticas de seguridad para los turistas. Sabemos que nosotros estamos en un país de alto riesgo, según nos publican y nos presentan, ¿verdad? Las condiciones de nuestro país son muy demandantes y en el tema de seguridad es muy bajo. Pero es un factor que no se puede controlar, o sea, es algo fuera de nuestro alcance y de nuestros extremos. O sea, usted puede ser precavido, porque hay una diferencia entre ser precavido y prevenir todas aquellas situaciones de riesgo a dominar una seguridad como tal. Hay diferentes factores y formas que van a influir para poderle dar al turista una seguridad. Por ejemplo, el turista extranjero que viene a Guatemala utiliza un famoso documento conocido como el cheque de viajero. No trae tanto efectivo en sus bolsillos, porque obviamente ustedes saben pues que esto puede ser un elemento de riesgo. Él utiliza un documento que es conocido como el cheque del viajero, él tiene en sus cuentas su dinero, no hay ningún problema, él paga ahora con la intervención de las tarjetas de crédito y débito, también es otro de los temas favorecedores para no tener que andar uno con tanto efectivo. Entonces hay formas, o sea, por eso le digo, hay medidas de prevención de seguridad. Como por ejemplo, si va a viajar en un vehículo, revise que el vehículo esté en buen estado, que las llantas estén en buen estado, que tenga combustible, que el que va manejando el vehículo esté en buen estado y no haya ingerido ninguna bebida alcohólica. Ahí me refiero a aquellos temas de seguridad que se pueden dominar, pero hay otros factores que se salen del alcance. Por ejemplo, que de repente y al lugar o a la región donde viajamos el clima está muy fuerte, hay mucha lluvia, hay mucho viento. Esos son factores que no se pueden dominar, ¿me entiende? Entonces van a ver dentro de la seguridad aquellos que sí y aquellos que no. Al viajar solo, como que el temor se aprovecha, pero al viajar con compañía, si se presentara una situación de seguridad que no podemos dominar, pues la carga la podemos llevar entre dos o tres, ¿verdad? Por eso le estoy hablando de ventajas y desventajas de que el turista viaje solo o acompañado. Vamos con el siguiente. Viaje menos costoso. Todo va a depender, todo depende. Mire pues, en grupo hay descuentos, costos fijos, pagos a crédito. Ir en grupo es la mayoría de las veces más barato, gracias a los descuentos que obtienen los operadores de tours, que ofrecen viajes de primera a precios muy bajos, además de que no hay sorpresas, pues los costos son fijos y lo único que varían son los gastos personales.
Por ejemplo, no es lo mismo que se hospede una persona en un hotel. Llego y digo, bueno, yo quiero una habitación, quiero que sea una simple. Cuando hablo de una habitación simple, me refiero a que va a haber una cama dentro de la habitación. Puede que esta cama sea imperial, es decir, la cama más chiquita en cuanto al tamaño, la que hay la más pequeña, o puede que sea una matrimonial, pero solo hay una. El costo de habitación, hablemos de un hotel 3 estrellas. Me van a cobrar promedio 300 a 400 quetzales, ¿sí? Pero yo voy a un hotel 5 estrellas, me van a cobrar, o 4 estrellas, dependiendo del lugar donde esté ubicado, me van a cobrar 800 a 1000 quetzales. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? La categoría. En un hotel 5 estrellas, usted va a ver, por ejemplo, en su habitación, va a estar su cama, el cuarto de baño privado, va a tener jacuzzi, va a haber un pequeño bar dentro de la habitación, el servicio va a ser personalizado, claro, porque está pagando un hotel 5 estrellas. Pero si usted paga un hotel 1 estrella, le van a cobrar por lo menos unos sus 100 quetzales, unos sus 75 quetzales por noche, y solo va a haber una cama, una mesita de noche, probablemente baño compartido, y ahí se acabó. Entonces, la diferencia entre el grupo y la categoría de la empresa que nosotros utilicemos. Si es un hotel 5 estrellas, definitivamente la calidad, el producto, la infraestructura va a ser muy buena, y esto pues obviamente eleva los costos, pero el punto es, si yo voy solita, me van a cobrar el precio normal, pero si yo llevo un grupo de 100 personas, va a haber un descuento por la cantidad de personas que se van a alojar en la empresa, en el hotel. Entonces a eso se refiere. O por ejemplo, que usted quiera emprender un viaje y se va a ir en un taxi privado. Usted va a pagar por lo menos de aquí a Izabal, va a pagar unos sus 300 quetzales, un ejemplo. Y si viajan 3 personas en ese taxi, pues esos 300 ya se dividen en 3, ¿me entiendes? 100 quetzales para cada uno. Entonces, a eso se refiere, o sea, los costos van a variar si yo viajo sola o bien si yo viajo acompañada. Los tour operador, que son las agencias de viajes o los que gestionan el viaje, van a poder encontrar paquetes y que esos paquetes sean favorables. Además, hay empresas prestadoras de estos servicios que dan créditos, o sea, usted viaja y lo paga en tres pagos distintos, ¿me entiende? Entonces, todo va a depender de la agencia de viajes y todo va a depender del viaje que usted desee emprender, ¿verdad? La verdad, yo no sé si en Guatemala se da ese sistema. La verdad, no, nunca he pagado un viaje a través de una agencia, pero acá nos dice, ¿verdad?, que puede ser de esta manera. Las agencias de viajes pueden funcionar en Guatemala. Hay 3 tipos de agencias de viajes. Los guías de turismo pueden funcionar en Guatemala. Hay 4 tipos de guías de turismo. Vamos a ver, dice, los viajes son menos costosos y dice, es más, algunas veces los tours y viajes en grupo pueden pagarse a crédito, en abonos, de manera que resultan accesibles para personas que no tienen ahorros o no pueden pagar todo de una vez. Viajar con un experto, qué mejor que la persona que nos está guiando o nos está dirigiendo tenga el conocimiento. Eso es algo muy importante. No solo un conocimiento de historia, no solo un conocimiento de cultura, sino la ubicación geográfica. Cuando viajamos solos, probablemente si no llevamos, qué sé yo, Google Maps o no llevamos nuestros mapas físicos e impresos, nos podemos perder. A comparación y a diferencia de aquella persona que ha viajado, que conoce la ruta, que sabe del tramo carretero, esta persona se va a poder ubicar de mejor manera. Entonces, nosotros también tenemos que ver esas ventajas, ¿verdad? Un guía de turismo tiene que saber de todo y en ese todo entra la ubicación geográfica, distancia en kilómetros, tiempos de un lugar a otro, y de esta manera pues transmitirlo al turista. Por ejemplo, que nos digan a nosotros, bueno, yo quiero viajar para tal lugar, quisiera saber cuántas horas hay de aquí, de Chimaltenango para, por ejemplo, la ciudad capital. ¿En cuántas horas yo llego? ¿Cuántos kilómetros hay de distancia? Y todos esos factores los tiene que conocer el guía de turismo. Y una de las ventajas que se tiene es esa, de que de que el guía pues maneja y conoce esa información y por lo tanto el viaje va a ser más seguro. Esa es una de las ventajas de viajar con
un experto. Dice, quienes viajan en grupo van confiados en la experiencia y el conocimiento del guía que los dirige y anima a disfrutar todos los panoramas interesantes, los lugares importantes, cuyo significado y relevancia explica claramente a todos. Al viajar en grupo, no es indispensable haber leído mucho antes de partir, ni ir leyendo durante el viaje acerca de todo lo que se ve o se vio, pues un guía competente ayuda a que todo se conozca y que nada pase inadvertido y el viaje se disfrute más. Cuando uno viaja con alguien experto que ya tiene el conocimiento, pues la información va a ser veraz, la información va a ser certera. El tema de seguridad, pues uno se va a sentir seguro, se va a sentir confiado, porque sabe que esta persona conoce, a diferencia de uno viajar solo, ¿verdad? Algo muy importante de los guías de turismo, yo les dije a ustedes, son 4 tipos de guías que funcionan en Guatemala: guía general, guía local, guía comunitario y guía especializado. Son 4 tipos de guías de turismo. Un guía de turismo es la persona, lo vamos a ver en el contenido, lo menciono para que usted me entienda, pero es la persona que conduce o que dirige a un grupo de turistas. Les da la información del sitio atractivo turístico y los lleva o los conduce de un lugar a otro, dependiendo de la empresa y el servicio que estos quieran consumir. El guía de turismo, para que funcione en nuestro país, tiene que ser acreditado por el INGUAT y este debe portar un carné de identificación. Por ejemplo, yo soy mayor de edad y usted sabe que siendo mayor de edad en Guatemala, residente guatemalteco, pues tiene que tener su documento de identificación, que es el DPI. Usted, si sale a la calle siendo mayor de edad y de repente viene la policía y lo prende, usted tiene que enseñar su documento de identificación. Esto para respaldar que si es guatemalteco, que usted está en orden, no tiene ningún conflicto con la ley. Pero ¿qué pasaría si usted sale a cualquier lugar y de repente usted no lleva un documento de identificación? Lo detiene la policía, usted lo tiene que enseñar, pero no posee. Van a decir que usted no es quien dice ser. Es muy importante entonces para el guía de turismo portar su carné de identificación, que es un documento como el DPI. La ley dice que lo tiene que tener aquí en el pecho, al frente, en donde todos lo puedan leer, puedan tomar el nombre y la clasificación de guía, es decir, si es general, local, comunitario o especializado. Y algo muy importante, así como el DPI, que tiene un numerito, por ejemplo, mi número de DPI es el 2536-85-400-0401. Es mi número de DPI. Yo tengo un código, así el guía de turismo también tiene un código. Este código está inscrito ante los listados de guías del Instituto Guatemalteco de Turismo. Recuerden, en la clase pasada les dije que INGUAT significa Instituto Guatemalteco de Turismo. Y es a través del INGUAT que se da a conocer los sitios atractivos turísticos que posee Guatemala, pero también tienen una sección de información. Hay un departamento en el cual si alguien ha tenido algún altercado o el guía ha cometido algún hecho delictivo o un tema de abuso hacia su persona, puede ir y quejarse en la oficina del INGUAT. Este guía será sancionado y si la falta fuera grave, se le quitará su credencial como guía de turismo y no podrá ejercer en el territorio nacional. Esto es algo muy importante. ¿Y por qué toco este tema? Porque dice, cuando viajamos con compañía, ese viaje se vuelve más placentero, minimizamos costos, se ve presente el tema de la seguridad, pero con la persona con quien nosotros viajamos debe ser una persona fiable, debe ser una persona de confianza, y esta persona es el guía de turismo. Pregunto, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿No? La semana pasada les presenté un video, yo ya no recuerdo si lo hice o no con ustedes. Sí. Sí, vimos qué es lo que quiere conocer el turista extranjero en Guatemala. Guatemala, en cuanto a su paisaje, tiene mucho paisaje natural y tiene paisaje cultural, pero también tiene paisaje urbanístico, es decir, ciudades, construcciones, tiene mucho Guatemala. El turista quiere venir y conocer el país. Quiere conocer las costumbres, las tradiciones, las leyendas, el folclore, danzas, los idiomas, a la gente misma.
quiere conocer, pero también quiere conocer bosques, quiere conocer biotopos, quiere conocer lagos, ríos, montañas, cordilleras, quiere conocer, no sé, los cenotes, quiere conocer lagunas. El turista quiere conocer la parte natural del país, la diversidad de flora, de fauna en nuestro territorio. Pero no solamente esto, también quiere conocer un paisaje urbanístico, es decir, ciudades como la antigua Guatemala, en donde sabemos que es una ciudad colonial, que posee mucha historia, pero también la estructura o la forma de construcción de la ciudad es muy única en todo el territorio nacional. No hay otro lugar comparado a la antigua Guatemala que posea ruinas, que tenga iglesias, su construcción, su arquitectura, el diseño, que sea muy autóctono, muy original, no hay en Guatemala. Y como sabemos, la ciudad capital, en donde hay hoteles, hay restaurantes, hay zonas como por ejemplo la zona 10, que es una zona en donde está ubicado el hotel 5 estrellas más grande de Guatemala y es el Westin Camino Real. ¿Han escuchado hablar de este hotel? No. ¿No? El Hotel Westin Camino Real está ubicado en la zona 10, es uno de los hoteles más grandes y lujosos de Guatemala. Forma parte de la cadena hotelera de los Westin, es decir, que el origen no es de Guatemala, pero es un hotel muy bonito, es muy lujoso, pero también el costo por ingreso, hospedaje a ese lugar también es muy elevado. Entonces, el turista quiere conocer no solo la parte cultural, no solo las áreas rurales, sino también quiere conocer el paisaje natural, toda esa diversidad de plantas, de animales que hay en Guatemala, pero también las construcciones, sus calles, sus edificios, sus comercios, sus centros, todo, todo. El turista quiere conocer todo y Guatemala tiene mucho que ofrecer. El turista viene a Guatemala en las tres modalidades que yo le mencioné, viene de manera independiente, viene de forma incidental o viene en grupos. De hecho, Guatemala también ofrece una práctica del turismo que es el turismo de cruceros. No es que Guatemala sea dueña de el gobierno o alguna institución o empresarios. Quizá han de haber algunas inversiones realizadas, pero no lo ofrece al 100% el turismo de cruceros. Guatemala ofrece una zona de atracadero en la portuaria Quetzal. Eso es lo que ofrece Guatemala. Es decir, un lugar, se le llama zona de atracadero porque es el lugar en donde se parquean, por decirle, utilizar este término coloquial y para que me entienda, esos enormes barcos. Entonces llegan por la portuaria Quetzal y se quedan ahí aproximadamente, ingresan por la mañana, 8 de la mañana, y antes de las 5 de la tarde están saliendo del territorio nacional. Entonces son formas de ingreso a nuestro país, no solamente la vía marítima es la forma de ingreso a Guatemala, la vía terrestre también. En Guatemala hay diferentes aduanas o fronteras en la parte nor-suroriente, en la parte noroccidente del país también hay fronteras, en el departamento del Petén hay fronteras para ingresar a nuestro país. Y no solo se puede hacer también por la vía marítima y terrestre, sino también por la vía aérea. Todos sabemos que existe el Aeropuerto Internacional La Aurora, que es el autorizado para poder permitir el ingreso de personas extranjeras a nuestro país. Y también nosotros, si deseamos salir vía aérea, lo podemos hacer a través del Aeropuerto Internacional La Aurora. Claro, no es el único que está en Guatemala. Hay algunos aeródromos o algunas pistas de aterrizaje, algunos otros aeropuertos, por ejemplo, en Escuintla, en el Petén, pero estos son privados, son de uso militar, no son de uso particular o cualquier persona que desee puede llegar ahí, no. El Aeropuerto Internacional Aurora sí tiene esa característica. Entonces, el turista, independientemente de cuál sea la modalidad o el tipo de turista, él quiere conocer el país. ¿Qué va a conocer? Un paisaje natural, un paisaje cultural y un paisaje urbanístico. ¿Está claro cuál es el enfoque de estos tres? Sí, muy bien. Entonces, en nuestra guía de estudio, usted puede ver también otro de los temas que encontramos es el turismo, materia económica básica. ¿A qué se refiere este tema?
Como bien sabemos, la economía de nuestro país se mantiene a través de la agricultura. En Guatemala, el tema de desarrollo no está dado a través de la industria, es decir, las fábricas, las inversiones. Claro, hay en Guatemala, pero no son propias de Guatemala, es decir, países extranjeros, la inversión extranjera ha venido a Guatemala, han establecido acá empresas y así es como ellos funcionan. La mano de obra es guatemalteca, pero las ganancias o beneficios no quedan en Guatemala. La agricultura sí es una actividad económica muy presente en nuestro país, en cualquier área, mayormente en el altiplano hay muchos agricultores. Si hablamos de Chimaltenango, ustedes saben que Chimaltenango es una tierra de agricultores y esa es una de las principales actividades económicas de Guatemala país. Pero también el turismo es un generador de ingresos económicos a nuestro país. Cuando el turista ingresa a Guatemala, las ganancias son grandes. La moneda extranjera en nuestro país vale mucho, ¿verdad? Porque ustedes saben, un dólar acá representa 7 quetzales aproximadamente, a diferencia de que si nosotros vamos a otro país, ¿cuánto representa un quetzal? No tiene mucho valor. Entonces, el extranjero cuando viene a Guatemala, pues a través del consumo de hospedaje, es decir, cuando se queda en un hotel, duerme en un hotel, consume lo que es alimentos dentro del hotel o visita cualquier otro restaurante, va a diversos sitios o atractivos turísticos, hace uso de empresas de transporte, ese movimiento de todas esas actividades y empresas genera ganancias al país. Por ejemplo, si el turista quiere conocer Panajachel en Sololá, él viaja a Panajachel, llega al lugar y ahí vamos a ver que hay pequeñas ventas. Los comunitarios, los propios del lugar, tienen artesanías, que por ejemplo, un ejemplo, por decir nombres, que doña Juanita, que don Pedro, que doña Marta, tienen sus pequeñas ventas. Y el turista no solamente consume al hotel o al restaurante, sino también que se compra un detalle, una artesanía, una pulsera, una cadena, un sombrero. Entonces ahí se está dinamizando la economía, está haciendo ganar a todos, no solo al aeropuerto, no solo a las líneas aéreas, no solo a los hoteles, no solo a los restaurantes, sino está haciendo ganar a todos. Y a eso se refiere con el turismo, materia básica económica. Y dice, el turismo se ha constituido en un renglón prioritario dentro del esquema económico de muchas naciones, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo o emergentes. Las utilidades que aporta a un país obligan a contemplar con términos con detenimiento la forma de intensificar esta actividad. El fenómeno turístico visto en otras épocas de manera superficial ha adquirido en la actualidad un relieve de tal significación que debe situarse ya en un primer plano de la estructura económica y por generar empleos, impuestos y divisas, descentralizar de modo planificado las operaciones de la economía, sustituir importaciones de servicios de turismo, preparando la capacidad instalada para satisfacer al mercado interno, así como para transferir riquezas de zonas con mayor ingreso a otras de menor importancia. ¿A qué se refiere este gran párrafo que les he leído? El turismo genera empleos. Entre más grande es la demanda, es decir, muchas personas visitan Panajachel, los hoteles, los restaurantes, las ventas de pequeños emprendedores o empresarios como los artesanos, la demanda va incrementando. Ellos tienen que elaborar más, por ende hay muchas ganancias. La empresa tiene la necesidad de contratar a más personas, está generando empleos. Aquellos lugares que carecen de un atractivo o de un desarrollo turístico no tienen esa economía tan presente. Por ejemplo, yo les hablo claramente, acá en el Tejar, claro, acá en el Tejar una de las artesanías base pues es todo aquello elaborado con barro, forma parte de nuestro patrimonio cultural. Pero que yo les diga, los turistas vienen acá al Tejar y disfrutan de tal lugar, no hay. Hay un lugar que se llama Chesug, si no estoy mal, Chesug, aquí en el Tejar, que es una aldea de acá del Tejar, allí está un pequeño hotel y es hotel, restaurante y spa. Los costos son elevados.
sí lo visitan, pero la demanda es muy poca y son personas, si hablamos de un estrato social alto por los costos que manejan. Está como en la montaña, por decirle así, de la parte de uno de los sectores del Tejar, pero no es que el Tejar, su economía se mantenga a través del turismo, a diferencia de Panajachel Sololá, a diferencia de Chichicastenango. Chichicastenango sabemos que es un lugar es un municipio de El Quiché, en donde la artesanía está presente y el turista extranjero quiere conocer Chichicastenango. Entonces, a eso me refiero. Cuando hay un elemento del turismo o algo que se pueda explotar dentro del campo del turismo, la economía de esa región o de ese municipio va a ir en incremento. A eso se refiere el material que habla del turismo, que debe ser una materia económica básica para el desarrollo integral de la sociedad. El papel e importancia del turismo en lo económico, ¿qué genera? Dijimos que genera empleos, hay ganancias, todos los pequeños y grandes contribuyentes del campo del turismo tienen beneficios, las ventajas económicas derivadas del impulso del turismo hay muchas, yo les dije la moneda extranjera en nuestro país tiene mucho valor, los gastos, el turista no se limita, el extranjero, ¿verdad? No se limita a hacer grandes gastos o inversiones porque él valora el recurso cultural, valora el recurso natural que posee nuestro país. Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda, yo le voy a invitar a que lea, que usted se tome unos minutos para leer este material y que usted en casa pueda leer el último tema, el que dice turismo, materia básica de desarrollo o económico. Debe ser un factor sumamente relevante, perdón. En Guatemala, el gobierno ha invertido en áreas de desarrollo turístico, más no en todas. Por tal razón, hay algunas zonas rurales que no han sido explotadas, que no son visitadas o conocidas a grandes escalas, puesto que el acceso a estos lugares es muy limitado. Por ejemplo, lugares en donde hay unos impresionantes paisajes, cascadas, riachuelos, nacimientos, pero el acceso, las carreteras son pura terracería, están en malas condiciones, se corre mucho riesgo, por ende el recurso no va a ser bien explotado. Los gobiernos tienen que crear políticas de desarrollo turístico, es decir, aperturar aquellas áreas que incrementen el turismo en el país, pero esto depende de los gobiernos. Y hay otro tipo de turismo que se llama turismo comunitario. Así que el día de hoy con esto concluimos la clase. Vamos a seguirla desarrollando en la próxima semana, primero Dios, y estaremos conociendo un poquito más de qué es el turismo, el tour y los tipos de tour que se pueden practicar en nuestro país.